Bien, agradecer, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al grupo de investigación Hubert von Moll, al doctor Denis Rosales por esta invitación a una nueva jornada de Derecho Público que nos permite reflexionar sobre aspectos jurídicos que fortalecen la academia. Así, esta ponencia, esta disertación sobre la cual conversaré, está vinculada a la gestión de riesgos laborales en el teletrabajo desde una mirada al diseño institucional y el cumplimiento normativo venezolano. Esta disertación la vamos a desarrollar en cuatro momentos. El primero de ellos es el análisis de los principales riesgos asociados al teletrabajo. Luego revisaremos, ahondaremos sobre lo que es el sistema institucional venezolano, sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Revisaremos además el enfoque técnico-jurídico y analizaremos un poco cuál es la normativa que ampara o apoya desde el punto de vista jurídico el teletrabajo y finalmente conversaremos sobre la práctica laboral en materia de teletrabajo en Venezuela y alguna posibilidad, si la hubiese, de mejora para el teletrabajo en Venezuela. Así entonces, conversaremos en este momento sobre los principales riesgos asociados al teletrabajo. ¿Qué ocurre con el teletrabajo? El teletrabajo hacia Norteamérica y Europa venía trabajándose sin ninguna dificultad y en Latinoamérica es hasta la pandemia que nos obliga en una cuarentena a mantenernos resguardados en casa por órdenes gubernamentales a fin de evitar una mayor contaminación en cuanto al coronavirus. En el 2020 se produce esta pandemia y se propulsa en Latinoamérica y particularmente en Venezuela la figura del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Es un trabajo a distancia que se realiza con medios tecnológicos y que en Venezuela es reconocido desde la Ley Orgánica del Trabajo como el trabajo a domicilio. Así como en todo trabajo hay peligros y estos peligros pueden minimizarse o potenciarse, en el teletrabajo existen dos riesgos laborales fundamentales. Uno tiene que ver con el riesgo ergonómico y el otro está vinculado al riesgo psicosocial. ¿Qué ocurre con el riesgo ergonómico? El riesgo ergonómico trae como consecuencias eh, dolencias musculoesqueléticas por malas posturas o por tener equipos en condiciones inadecuadas, lo cual impide que el trabajador realice de modo seguro su labor. Con relación aspectos como iluminación, ventilación, nos va a traer, por supuesto, que el incremento de esos peligros y en el caso de la iluminación, la fatiga visual o el cansancio por el uso prolongado de las pantallas de nuestros equipos de computación. Adicionalmente, el riesgo psicosocial está vinculado al aislamiento en el que generalmente convive el trabajador y a una pregunta obligada de si trabajo en mi casa o vivo donde trabajo. Esta reflexión nos trae además la obligación de preguntarnos cuándo comienza el horario o la jornada de teletrabajo y cuándo me puedo desconectar libremente del trabajo o si mantengo esa ambigüedad por muchísimas horas y me hago adicto a las tecnologías, evitando así descansar, el descanso reglamentario que debe tener todo ser humano y adicionalmente a ese descanso
tengo dificultades de recreación porque, pues sumergido en las nuevas tecnologías, pienso que descansar del trabajo, del teletrabajo, mirando un video es desconectarme, y esta desconexión, que debe ser de carácter obligatoria, ha sido reconocida y solicitada por la OIT y los organismos a los que compete esta situación, esta nueva forma de trabajo, que es ese trabajo a distancia y que obliga a plantearse la obligatoriedad por parte del empleador de el deber de vigilar que su teletrabajador cumpla con su horario, sin embargo, que no se extiendan las jornadas, y que además este teletrabajador pueda comprender que tiene derecho a la desconexión. El empleador no puede abusar de estar enviando correos, comunicaciones fuera de un horario que se plantee para el teletrabajo, y el teletrabajador no tiene la obligación de responder de modo inmediato ante los requerimientos que el empleador haga por vía tecnológica. ¿Ok? Dicho esto, se plantea entonces la Organización Internacional del Trabajo que existe un 30% de empresas en el mundo, de los sectores en los cuales se mantiene este teletrabajo, que es los sectores de servicios vinculados a la educación, a la salud, a los sistemas financieros, que demandan hoy por hoy la existencia del teletrabajador. Del mismo modo, entonces, se ha realizado una encuesta, un sondeo por parte de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual los trabajadores manifiestan su deseo en un 74% de tener un teletrabajo. Es decir, el ser humano ha ido cambiando su forma de ver el trabajo y considera que una forma más cómoda de trabajar sería ese trabajo a distancia, ese teletrabajo. Sin embargo, estos riesgos laborales asociados al teletrabajo corresponden las consecuencias, como en cualquier trabajo habitual, digamos presencial, al empleador. Así, una vez que se pudiera minimizar el riesgo, esto solo ocurriría si el teletrabajador le manifiesta al empleador las dificultades en cuanto a los equipos que posee, porque es obligatorio por normativa jurídica en Venezuela que quien contrata un trabajo a domicilio, como se establece en la Ley Orgánica del Trabajo y se reconoce el trabajo a domicilio, los equipos deben ser entregados por parte del empleador y deben ser cuidados por parte del trabajador. Es decir, que no se ha modificado en mayormente nada, y que el teletrabajador tendría evidentemente que informar al empleador cuando existiese un riesgo de carácter laboral. ¿Qué otras situaciones se generan con el teletrabajo? ¿Y cuáles son esos riesgos? Dentro de esos riesgos psicosociales, entonces, bueno, va a tener dificultades el teletrabajador en cuanto a la estructura organizativa. ¿En qué aspecto, en qué parte de esa estructura organizativa de la empresa voy a participar? ¿En qué dependencia estoy? Todos estos elementos tienen que ser realmente revisados y expuestos antes de plantearse la situación del teletrabajo. Con relación a estos riesgos, por supuesto que una vez que se incrementan el riesgo ergonómico y ya aparecen los primeros signos o los primeros síntomas de que ese riesgo no está bajo control, es el empleador quien debe asumir el costo de estas dolencias, la recuperación del teletrabajador en función de que la salud la perdió en el hecho social trabajo. Así, entonces, este teletrabajador tiene por norma, por normativa y con un diseño institucional que ya vamos a revisar,
todos los derechos cubiertos. Ahora bien, en la práctica se plantea el teletrabajador para el empleador como una forma más económica de tener un trabajador o resulta que la comodidad es para el teletrabajador. Esto es una discusión y son preguntas que van surgiendo a medida que el teletrabajo se va fortaleciendo y se va llevando a cabo en la práctica. La inteligencia artificial hoy por hoy nos permite, y en este caso es el empleador quien debería atender a estas aplicaciones que nos permite la inteligencia artificial utilizar para el descanso, para el cumplimiento de pausas activas, para la relajación de ese teletrabajador que por mantenerse frente a las pantallas por mucho tiempo, pues puede tener trastornos del sueño, puede tener ansiedad, puede elevar los niveles de ansiedad si es un trabajador ansioso que ya cuenta, digamos, con ciertas características de ansiedad y se aceleran con el uso excesivo de estas pantallas. Así entonces podemos ver aplicaciones como Puramente, aplicaciones como Safe Mode, lo que vienen es a garantizar alguna relajación, algunas pausas activas para este teletrabajador y que van a beneficiar de cualquier manera su situación laboral. Desde el punto de vista del teletrabajador, la obligación de generar estas apps, de pagarlas y hacerlas llegar al teletrabajador, son, por supuesto, del empleador. Así, dentro de lo que nosotros conocemos como una relación eh, teletrabajador-empleador, hay unas instituciones que deben brindar el conocimiento para que el teletrabajador se encuentre seguro y de ellas damos cuenta a continuación. Y tiene que ver con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto para la Prevención de la Salud y la Seguridad Laboral, las inspectorías del trabajo, las cuales también son órganos administrativos que van a facilitar el hecho del cumplimiento de la normativa laboral en resguardo y protección de ese teletrabajador, que lo que amerita en este caso es el convencimiento del empleador que puede mantener un teletrabajador en condiciones cómodas, seguras para el teletrabajador y que no traen consecuencia para la empresa o para esa entidad de trabajo que aspira a mantener teletrabajadores. Porque la idea no es salir de los trabajadores presenciales para maltratarlos o para dejarlos en condición de indefensión. Es todo el sistema institucional venezolano quien debe ser garante del cumplimiento de la norma. ¿Y cuál es el cumplimiento de la norma? Un trabajador debe ser protegido por el patrono o el empleador siempre que eh, vea que hay un riesgo laboral no controlado. Siempre vamos a tener peligros dentro del trabajo, riesgos dentro de cualquier actividad laboral, existen riesgos, porque el riesgo está asociado a la actividad. Dependiendo de nuestra actividad, entonces van ocurriendo esos riesgos. Sin embargo, es el sistema institucional que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador en función de ese teletrabajador. Adicionalmente, dentro de este sistema institucional, todas las instituciones dependen del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Así, entonces, todas las instituciones deben abocarse a solucionar los conflictos que en materia de teletrabajo pudieran surgir con el empleador. Pues si bien el teletrabajo se realiza en el domicilio del trabajador, no es menos cierto que el patrono tiene, obviamente, a través de un test de, de dependencia,
puede perfectamente darse cuenta y demostrar el teletrabajador o darse cuenta y hacerse consciente el patrono de que efectivamente es una relación laboral con todas las características que pudieran generarse en una relación de trabajo presencial. ¿Cuál es el único detalle que el sistema institucional tiene? Bueno, lo primero de lo que adolece es el hecho de que no hay un sistema de tecnología que permita, robusto, que permita a las instituciones manejar un censo sobre el teletrabajo, porque el teletrabajador y el teletrabajo han ido mutando hasta conseguir lo que se conoce hoy como nómadas digitales, personas que dentro de su entorno van moviéndose y van realizando su trabajo, es decir, pareciera que el teletrabajo obedece más a resultados que a procesos. Sin embargo, son esos procesos controlados por el patrono o por el empleador que van a permitir o que van a resguardar o minimizar los riesgos laborales en materia de teletrabajo. Están dadas entonces así dentro del sistema institucional venezolano todas las garantías, ¿verdad? Para que se produzca una relación de teletrabajo con empleador teletrabajador sin mayor consecuencia, salvo que hay, por supuesto, desde nuestra Constitución un derecho o una garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, que sería uno de los obstáculos con los que se puede conseguir el sistema institucional, pues sin autorización del teletrabajador no es posible que se ingrese a la fiscalización de ningún sitio de trabajo y en consecuencia esto limita la actuación preventiva del empleador. Con relación a lo que se conoce como el enfoque técnico jurídico, entonces eh, tenemos que señalar que en Venezuela efectivamente no hay un compendio de leyes laborales que le permitan a, al teletrabajador mencionar una sola ley o un compendio de leyes en materia de teletrabajo. Pero existe desde la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras vigente, la Ley Orgánica de Prevención de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, existen sentencias, tenemos, por ejemplo, una sentencia con ponencia del doctor Edgar Gaviria de octubre del 2025, que señala, esta sentencia es la 473, que señala en el caso de Gobea versus Copa Airlines, el hecho de que ante un test de dependencia, pues necesariamente se determina la figura del teletrabajo, se reconoce y no puede hablarse de un contratista o de un contrato independiente. Es decir, que con esta sentencia de la Sala de Casación Social se aclara que efectivamente se reconoce el teletrabajo. Luego hay una gaceta oficial de junio del 2020 que hace referencia en su numeral 15, en el artículo 15, en su numeral 10, se le solicita a las empresas del sector privado que promueva el teletrabajo. Es decir, dentro de la legislación venezolana sí hay características que permiten que el teletrabajo sea una actividad regular y que por ser una actividad regular, entonces pueda llevarse a cabo con las garantías que establece la norma, el enfoque técnico jurídico del que estamos hablando en este momento, es que efectivamente el teletrabajo está reconocido en Venezuela, si bien no tiene un compendio o no tiene una normativa que se llame ley del teletrabajo o ley orgánica para el teletrabajo, efectivamente hay muchas normas desde el punto de vista constitucional y legal. En materia constitucional tenemos
el artículo 87, el artículo 89 de la Constitución Nacional, y aunque dentro de esta misma Constitución Nacional se habla de la inviolabilidad del domicilio, eh, podemos sin lugar a dudas señalar que sí es posible que se regule de manera contractual el teletrabajo porque están dadas todas las normas. En el artículo 87, fíjense que se habla, ¿verdad?, de la protección al trabajo sin distinción de la modalidad. Es decir, la modalidad sería cómo presto el servicio, cómo realizo la actividad laboral para la cual fui contratado o estoy realizando como trabajo, bien sea a tiempo determinado o a tiempo indeterminado, pero lo que sí es cierto es que en Venezuela hay formas de regular el teletrabajo, que esto que señalo como enfoque técnico jurídico, efectivamente, toda la normativa jurídica venezolana da pie a que se puedan realizar contratos de teletrabajo. Y el teletrabajador está resguardado por las mismas garantías que un trabajador presencial en en materia laboral. Entonces tenemos así constitución, derecho al trabajo sin distinción de la modalidad, tenemos el OPSIMAT sin distinción de modalidad y señala el artículo 3 la obligatoriedad por parte del patrono de mantener el derecho mínimo indisponible. Es decir, que aun cuando establezca ciertas cláusulas dentro de un contrato de trabajo, tengo que respetar un mínimo indisponible de algo que el trabajador no puede renunciar. Es esas cláusulas mínimas que obligan al patrono y que benefician a ese trabajador. Esta resolución número 15, la resolución en la 090, está publicada en la Gaceta Oficial 450.449 y es la que señala que es la mención que hay expresa en la ley venezolana sobre el teletrabajo. Y así lo señala el artículo 15 de esta resolución, en la cual se describe que debe promoverse el teletrabajo en el sector público y en el sector privado, en ambos sectores. ¿Ok? Entonces, aun cuando no contamos en Venezuela con una normativa que señale o que se denomine ley del teletrabajo o ley orgánica para el teletrabajo, tenemos todo un compendio de leyes y de normas que están diseminadas a lo largo de todo nuestro estamento jurídico que van a permitir el cumplimiento de esta posibilidad, de este tipo de trabajo. Y finalmente, hablemos un poco sobre la práctica laboral en materia de teletrabajo. ¿Qué ocurre en nuestras prácticas? Pues lo cierto es que en Venezuela el teletrabajo ha sido masificado, que no existe una planificación estructural, que se mantienen brechas tecnológicas por la misma situación país, que en el sector privado, ¿verdad? Se asume a través de plataformas gratuitas como Zoom, como Google, como Teams, y que para las pymes el teletrabajo pues sí genera algunas barreras tecnológicas. Por lo demás, todos los teletrabajadores están dispuestos a realizarlo. ¿Qué se debe abogar en la práctica laboral en materia de teletrabajo en Venezuela? Por una legislación, porque haya un compendio de normas y porque esas brechas tecnológicas puedan cerrarse. En cuanto a las empresas pequeñas y medianas que puedan ir asumiendo a lo largo de la evolución de lo que es el teletrabajo. Con relación al resto de los aspectos jurídicos, es simplemente ir reconociendo que el teletrabajo existe, que llegó para quedarse y que en ningún caso nosotros podemos señalar como venezolanos que no hay una solución, puesto que tenemos los tribunales de la República para efectivamente resolver cualquier situación que pudiera presentarse. Así, entonces, con esta idea, les dejo abiertas las preguntas y respuestas y
vamos a escuchar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema y que podamos responder. Muchísimas gracias.